Se me ha invitado a hablar de libertad y libertades en la cultura política del fin de la modernidad. Y yo me quiero remitir, quizá porque acabo de dejar el Tribunal Constitucional Español hace poco, pues a la Constitución Española, que más o menos este problema lo plantea en su primer artículo, el artículo 1, epígrafe primero, que nos dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Bueno, para mí esto significa, aunque es una visión personal, para mí eso significa más que nada la defensa de dos valores, no de tres, como ahora explicaré, y de un método. Puede chocar lo de los dos valores porque hemos hablado de igualdad, de libertad y de justicia. Pero es que para mí la justicia es simplemente el ajustamiento de libertad e igualdad. Por tanto, no añade mucho a esos dos valores, sino que más bien lo que recuerda es que hay que ponderar el juego del uno y el juego del otro y hay que ajustarlos, ¿no? Y, por otra parte, el método es el pluralismo político, o sea que desde una visión pluralista, desde donde se resuelva ese complicado ajustamiento en el que consiste la justicia y, por tanto, el derecho también. O sea que un planteamiento de libertad sin presencia alguna de la igualdad es antijurídico por definición, ¿no? Un individualismo extremo, ¿no? Y lo mismo pasa con la igualdad, o sea, un planteamiento pues, de igualdad sin presencia ninguna de la libertad es antijurídico también, ¿no? Por lo menos si estamos hablando de derecho constitucional dentro de los valores propios de Occidente, ¿no? Evidentemente el autoritarismo y el totalitarismo van por otras vías distintas, ¿no? Se nos dice que es un Estado social, ¿no? Por tanto, esto en el fondo es heredero del planteamiento fruto, por otra parte, del pensamiento cristiano en Europa, sobre todo en la posguerra mundial, en donde pues entra en juego sobre todo, pues, entre otras cosas, un principio tan relevante hoy día en la Unión Europea como es el del principio de subsidiariedad. El Estado debe intervenir siempre con un carácter subsidiario respecto a la iniciativa social, ¿no? Por tanto, no debe haber un intervencionismo, diríamos, que arrolle y atropelle a las iniciativas sociales, sino que más bien hay que procurar que los poderes públicos vayan un poco subsanando las deficiencias de lo que puede ser el puro juego de la iniciativa social. Por tanto, eso no quiere decir que la justicia no se identifica con el mercado, sino que es algo más que eso. El mercado pues tiene su juego en esa libre iniciativa social, pero indudablemente tiene que entrar en juego también otros elementos de solidaridad que maticen de una manera bastante clara esos planteamientos, ¿no? Luego hay una alusión que se ha prestado a se prestó, mejor dicho, porque yo creo que eso hoy día doctrinalmente no sigue teniendo ningún protagonismo, y es que se habla de un Estado social y democrático, de derecho, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué consiste lo del Estado democrático, no? Bueno, pues ahí un colega mío de filosofía del derecho, ya varios cito, como en mi caso también, Elías Díaz, pues intentó, desde una perspectiva muy vinculada al Partido Socialista, pues que Estado democrático significaría pues un Estado, en el fondo, socialista, porque para él el socialismo no es sino la realización práctica y perfeccionada del liberalismo, ¿no? Como si hubiera habido ahí una especie de trayectoria histórica en la que el socialismo perfecciona los posibles defectos
del liberalismo. Pero esto en su día, bueno, pues él lo publicó y tuvo algún eco, quizás políticamente interesado, pero bueno, hoy día ya eso nadie se lo plantea, ¿no? Lo que sí es curioso, y sí que se ha planteado, y además muy recientemente, yo recuerdo que de mi paso por el Tribunal Constitucional, donde, como es lógico, al ser un órgano colegiado, sobre todo si se busca el consenso, como ha ocurrido en el caso español, con los problemas planteados por el independentismo catalán, pues entonces uno tiene que acabar aceptando cuestiones que no le entusiasman mucho, ¿no? Y, por ejemplo, surgió este asunto de afirmar, que lo cual es cierto, que en el ordenamiento constitucional español no es una democracia militante. Bueno, esto aplicado a un ciudadano corriente quiere decir que en España, pues siendo como es una monarquía parlamentaria constitucionalmente, pues se puede ser republicano. Es más, hay partidos que se llaman así, o sea que el asunto no tiene mayor problema, ¿no? A diferencia de otros países, por ejemplo Alemania, en donde determinados aspectos que hay en la Constitución, la ley fundamental, pues no cabe oponerse a ellos, no cabe la presencia del Partido Comunista, por ejemplo. Como en España ya se llame así o no, si no se llama así porque no les interesa, pero más o menos todo el mundo sabe que hay algunos que luego se dicen incluso ellos mismos comunistas. Ahora, el problema que se planteaba, por lo menos para mí, y que hace que no esté muy contento de haber tenido que ceder en ese momento determinado, pues es que yo creo que un ciudadano puede perfectamente no adherirse a una democracia militante, pero las instituciones no pueden ignorar ese aspecto. O sea, que un parlamento autonómico que existe gracias a la Constitución pues se declare contrario a la Constitución, a mí me parece un disparate, no creo que eso sea muy de recibo. Luego hay otro aspecto interesante, ya pasando a otra cuestión, y es cuál es un poco la teoría del derecho que hay detrás de la Constitución española, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que se podría resumir en afirmar que supera claramente el positivismo legalista, la idea de que derecho y ley se identifican. Esto es algo que ya la Ley Fundamental de Bonn, que es una de las que influye claramente en la Constitución española, junto con la italiana también, pues ya distingue entre ley y derecho, como dos elementos diversos, ¿no? Superando, por tanto, pues esa idea pues, que, por ejemplo, Montesquieu pues, expresó de una manera emblemática, y es su planteamiento de que el juez no es sino la boca que pronuncia las palabras de la ley. Bueno, yo la verdad es que mi formación es más bien alemana, estuve allí en Alemania por los años 70, y en ese momento estaba brotando con fuerza el planteamiento de la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer en concreto y su repercusión sobre el derecho. Yo trabajé allí con el entonces decano de la Facultad de Derecho de Múnich, Arthur Kaufmann, y Arthur Kaufmann había sido muy sensible a esa dimensión hermenéutica de lo jurídico, que equivale a decir que el derecho es interpretación y que, por tanto, más que hablar de aplicación de la ley como si fuera un elemento muy moderno, por otra parte, y por tanto muy superado en ese sentido, como si fuera algo mecánico, ¿no? Esa idea de que el juez lo que hace es una subsunción, ¿no? Hay premisas, una premisa pues, mayor que es la ley, una premisa menor que es el caso concreto, y el juez hace una operación lógica y subsume, ¿no? Bueno, esto realmente no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Las cosas como son, ¿no? O, por ejemplo, y ahí está Gadamer por detrás, pues el rechazo a los prejuicios, ¿no? Prejuicios tenemos todos, ¿no? Entonces, el problema es más bien si somos capaces de controlarlos o no. Y desde luego, cuando no somos capaces de controlarlos, cuando damos por hecho que no los tenemos. Entonces no los controlamos, ¿no? Gadamer decía que precisamente
lo importante es controlar los prejuicios convirtiéndolos en juicios, que es lo que tiene que hacer el juez, claro. Pero un juez como un médico, pues al igual que el médico tiene cierto olfato, ¿no? A la hora de diagnosticar, al juez le pasa lo mismo, tiene una experiencia previa y por tanto a la hora de la verdad, pues va a estar influido por lo que él mismo ha ido resolviendo y por lo que ha visto resolver a otros, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, la igualdad, que es uno de los valores superiores de los que hemos hablado antes, pues que se hablaba de igualdad ante la ley. En la propia Constitución se dice así, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido? Pues que a la hora de la verdad, pues hay que hablar de dos cosas que estarían dentro de esa igualdad ante la ley. Una, la igualdad en la ley. O sea, que una ley no trate de modo distinto a unos ciudadanos y a otros si no hay un fundamento objetivo y razonable. Porque de lo contrario habría una discriminación. Bueno, estupendo, ¿no? Ahora, ¿de qué nos sirve que la ley no sea discriminatoria porque no ha establecido ninguna desigualdad sin fundamento objetivo y razonable? Si luego a la hora de la verdad quien aplica la ley, pues cada uno la aplica de una manera distinta, ¿no? Como acaba siendo inevitable, ¿no? Pues entonces, claro, surge otro problema distinto. Habría que hablar de igualdad en la ley y de igualdad en la aplicación de la ley. Y de hecho, pues hay toda una línea doctrinal en el Tribunal Constitucional en ese sentido, ¿no? Ya consolidada, ¿no? Y es que un mismo órgano judicial no puede cambiar de criterio sin justificarlo, sin expresar por qué lo hace y, por supuesto, apelando una vez más a un fundamento objetivo y razonable, ¿no? De lo contrario, pues estaríamos incluyendo una discriminación. Pero claro, esto es bastante complicado porque, por ejemplo, la Constitución española no pretende que todos los órganos judiciales digan lo mismo, porque eso es imposible, ¿no? Entonces, que se conforma con que el mismo órgano judicial pues no cambie de criterio sin justificar por qué. Ahora, ¿qué quiere eso decir entonces que no va a haber igualdad? Bueno, lo que la Constitución entiende es que es el legislador el que debe plantear una serie de mecanismos procesales, por ejemplo, de unificación de doctrina, para evitar que en el caso español, donde hay tribunales superiores de justicia en cada comunidad autónoma, para evitar que cada tribunal de justicia de la comunidad autónoma haga una solución distinta, porque entonces no hay igualdad entre los españoles, ¿no? Entonces eso sí que, desde el punto de vista legal, hay que ver el modo de arreglarlo, ¿no? Pero desde el punto de vista constitucional, que es un mínimo, diríamos, pues se conforma con que cada órgano judicial mantenga por lo menos el mismo criterio, ¿no? Es más, cuando se trata de un órgano judicial colegiado y con varias secciones, por ejemplo el Tribunal Supremo, en el caso español, y en algunos otros órganos judiciales de más amplitud, pues se entiende que cada sección es un órgano judicial distinto. O sea que ni siquiera se pretende que entre una sección y otra diga exactamente lo mismo, ¿no? Aunque lógicamente habrá luego que procurar evitar, ¿no?, discrepancias que puedan ser lesivas para la Constitución, y para eso ya estaría el Tribunal Constitucional, ¿no? Tiene que ver con esto también pues el sentido que ha sido ahora muy polémico con motivo del coronavirus y de los estados de alarma. ¿Cuál es el contenido esencial de un derecho fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo del contenido esencial, la verdad es que suena metafísico a más no poder, ¿no? Pero el Wesengehalt alemán, ¿no? Pero bien, pues es la 11ª sentencia del Tribunal Constitucional, la 11.1981, se ocupa de eso desde un doble punto de vista que tiene que ver con la famosa jurisprudencia de conceptos, por un lado, con una especie de derecho de profesores por detrás, y la jurisprudencia de intereses por otro, ¿no? E intenta así resolver la cuestión. Pero ahí Díez Picazo, que era profesor y que era magistrado constitucional en ese momento, tiene un voto particular muy curioso. Voto particular quiere decir que estaba en minoría. Y dice lo siguiente: la referencia a la naturaleza de las cosas,
al carácter razonable y a otros parámetros semejantes a los que se suele recurrir para delimitar la igualdad, permite una fácil inclinación hacia el justnaturalismo que debe ser cuidadosamente evitado por la jurisdicción constitucional. Como ya he dicho, era un planteamiento minoritario, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro es que acabamos de decir que si no hay fundamento objetivo y razonable, hay discriminación. Por tanto, lo razonable ya se ve que es ineliminable desde el punto de vista jurídico, por lo menos en la Constitución española, ¿no? Por tanto, evidentemente no comparto, como no compartió la mayoría del tribunal, pues ese planteamiento, ¿no? Sino que hay que razonar siempre, el derecho es razón práctica, ¿no? Y por tanto hay que razonar siempre, y si algo no es razonable, difícilmente va a ser jurídico. Y por último, otro aspecto interesante en la misma Constitución española es el artículo 9, epígrafe segundo. Esto tiene que ver con lo que Bobbio, italiano, aquí la influencia italiana en ese artículo es clara, no solo en ese epígrafe, sino también en algún otro. Pues Bobbio, se lo oí decir en Granada, en mi entonces universidad, personalmente ese día yo le acompañé por Granada y estuvimos viendo un poco la ciudad, hablaba de la función promocional del derecho. O sea que el derecho debe de procurar que determinados valores y determinadas situaciones vayan mejorando, ¿no? Concretamente, el artículo 9.2, que está tomado de un artículo de la Constitución italiana, que por cierto sirvió de fundamento, por eso creó cierto recelo en su momento constituyente en España, del llamado uso alternativo del derecho, pues ese artículo 9.2 dice lo siguiente: corresponde a los poderes públicos promover, derecho promocional, ¿no?, las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Es, diríamos, una visión, utópica del derecho, que debe siempre avanzar, ¿no?, hacia mejores cotas, ¿no? Sobre todo, esto tiene que ver con el juego entre mayorías y minorías. O sea, la existencia de minorías que de un modo arraigado han estado siendo discriminadas. Por ejemplo, todo el tratamiento de la mujer de la Constitución española, que tenía mucho que hacer al respecto, porque había elementos no muy lejanos de que una mujer pues no podía tener una cuenta corriente, necesitaba el permiso de su marido para cualquier cosa, para viajar, en fin, para los asuntos más variados, pues indudablemente eso no era muy acorde, ¿no?, con lo que pretendía la Constitución, ¿no? Es que es curioso porque, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución española, que es el de la igualdad, pues ese, y de la no discriminación, pues ese, a la hora de la verdad, cuando empieza a aplicarse, se descubre algo sorprendente, y es que, por lo visto, los ciudadanos españoles discriminados eran los viudos. ¿Por qué? Pues porque si se moría un trabajador, la viuda tenía una pensión asegurada, ¿no? Ahora, si se moría una trabajadora, pues el viudo tenía que demostrar que no tenía medios, ¿no? Por tanto, el discriminado era él, ¿no?, que era tratado de un modo desigual, sin un fundamento objetivo y razonable conocido, ¿no? Pero, sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Pues el artículo 9.2, al que me acabo de referir, curiosamente, no cuenta con la protección del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que sí cuenta el 14 y luego ya toda una sección que viene a continuación, el 15 y sucesivos, incluso hasta el 30, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que aunque, como el derecho es razón práctica, pues a la hora de la verdad se ha hecho un bypass y el artículo 9.2 entra por el 14, ¿no? Aunque realmente está fuera de él, como ya hemos visto, ¿no? Resultado, pues por ejemplo, hay una ley que decía que hay un periodo de prueba en los contratos laborales y en ese periodo de prueba el empresario puede despedir al trabajador
sin tener que justificar por qué, simplemente porque no le ha gustado la prueba, vamos, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre cuando la trabajadora es una mujer embarazada? Pues claro, el juez que se ocupó de eso, que se ve que era un juez muy preconstitucional, pues dijo, bueno, aquí lo dice bien claro, ¿no? O sea, que el empresario puede despedir y no tiene por qué justificar nada. Por tanto, pues adiós muy buenas, despedida queda, ¿no? El Tribunal Constitucional, que se ocupa de esto, dice que el juez ha vulnerado la igualdad de la ciudadana, porque debía haber exigido al empresario que justificara, a pesar que la ley no le obligaba a ello, que justificara por qué, y que no había sido por el hecho de estar embarazada. Por lo menos tenía que plantear otro motivo distinto del embarazo para justificar el despido, ¿no? Bueno, pues esto da un poco idea de en qué medida, partiendo del juez es la boca que pronuncia la palabra de la ley, pues llegamos a un planteamiento en el que el juez es un poco el representante de la razón práctica constitucional, ¿no? Y por tanto acaba con unas consecuencias bastante distintas. Esta es la sentencia 166 de 1988, que realmente creo que es todo un síntoma del cambio que el juego de la libertad y la igualdad, superando esquemas propios de la modernidad, pues se ha producido en España a través de la Constitución. Muchas gracias por su atención.